La relación de películas, por orden cronológico que sigue mucho más abajo, ni pretende ser una lista exhaustiva de la filmografía sobre vampiros, ni un mero apunte descriptivo de tales películas o de sus respectivas tramas. Tampoco sostenemos, para decirlo todo, que las películas sobre vampiros sean de temática fantástica o simplemente terrorífica, sino que son películas religiosas o antirreligiosas, morbosas, satánicas, lo que para el caso es lo mismo, porque lo religioso y lo antirreligioso pertenecen al mismo género y se mueven en el mismo ámbito. Contraria son circa e adem. La cuna del vampirismo son, principal y básicamente, países del este de Europa, como Austria o Hungría. Uno de los lugares clave en el nacimiento del vampiro, llamado aquí vampir, un término eslavo que se encuentra con diversas modificaciones en Rusia, Polonia, Serbia, Bulgaria y en la antigua Checoslovaquia. Parece claro que tal es el origen de vampiro, aunque otras hipótesis hacen proceder tal término del también eslavo opir o upiros, chupador de sangre. La sangre se ha identificado no pocas veces con la vida misma e incluso con el alma. Beber la sangre de otro es el medio mediante el que el vampiro puede prolongar su condición de no muerto. Este mismo sistema de creencias de tipo mágico es el que subyace al canibalismo ceremonial que encontramos en muchos pueblos primitivos. Pero el vampiro no es un caníbal, solo bebe la sangre. Las prácticas caníbales serán asociadas al hombre lobo, su hermano en la mitología demoníaca. Este es el inicio del prólogo. Yo voy a fragmentarlo y vamos ahora hasta la página 21 y comenzamos la primera referencia. Nosferatu, el vampiro. Nosferatu, una sinfonía del horror. Es una película fabricada tras la Primera Guerra Mundial, fechada en 1922 y dirigida por el excelente director alemán Federico Guillermo Murnau. Murnau quiso realizar una adaptación cinematográfica de la novela Drácula de Bram Stoker, pero a su estudio se le olvidó adquirir los derechos de autor, de modo que decidió filmar su propia versión de la novela, y el resultado es una película que tiene un evidente y lógico parecido con la historia original de Stoker. El nombre de Drácula se cambió por el de Nosferatu, y también se cambiaron los nombres de los personajes. El conde Drácula aquí es el conde Orlok, Harker es Uther, Mina es Ellen y la Inglaterra victoriana es la ciudad de Viborg o de Bremen en la versión francesa, así como también en la inglesa. Stoker halló el término Nosferatu en un capítulo de Supersticiones de Transilvania y en la Crónica de Viajes, La Tierra más allá del bosque, obras ambas del escritor británico del siglo XIX, Emily Gerard. La Tierra más allá del bosque es lo que significa literalmente Transilvania en latín. Stoker empleó el término Nosferatu como un calco del inglés undead o no muerto. Esta atribución es falsa, puesto que la palabra Nosferatu carece de significado conocido en fase histórica alguna del rumano. Dos palabras candidatas a servir de origen a Nosferatu son Nekuratul y Nesuferitul, traducibles como el diablo y el insufrible, respectivamente. Una etimología alternativa sugiere que el término proviene originalmente del griego nosóforos, es decir, los agentes transmisores de enfermedades. La película de Murnau
incide particularmente en este tema de la enfermedad. La productora de Nosferatu, denominada Prana en sánscrito fuerza vital, de profunda significación para los teósofos de principios del siglo XX, fue financiada por una secta ocultista encabezada por Alvin Grau, asimismo director artístico de la película. La viuda de Stoker demandó a los fabricantes de la película por infracción de los derechos de autor y ganó el juicio. El tribunal ordenó que se destruyeran todas las cintas de Nosferatu, pero un reducido número de copias de la película ya había sido distribuido por todo el mundo y permanecieron escondidas por particulares hasta la muerte de la susodicha. Existe un gran número de copias en vídeo de la película, hechas a partir de otras copias de las primeras cintas distribuidas para su exhibición internacional. Recientemente se han publicado ediciones restauradas. La reconstrucción más fiel de la película fue presentada en el Festival de Berlín de 1984. Nosferatu es una de las mejores películas que existen sobre el mito del vampiro y sobre todas las cosas de este mundo. Rodada en escenarios naturales, una práctica poco habitual que la aleja de los postulados del cine expresionista alemán. Abundantes planos de Nosferatu están inspirados en pinturas románticas. Nosferatu, una sinfonía del horror, es una obra de una belleza casi diría que inabarcable. Alemania, 1922. Director F. W. Murnau, guión Henrik Galeen, intérpretes Max Schreck. Schreck significa terror en alemán. Alexander Kranach, Gustav von Wangenheim, Greta Schroeder, productor Enrico Giekman y Alvin Grau, fotografía Fritz Arno Wagner y sin acreditar Günter Krampf, dirección artística y diseño de vestuario Alvin Grau. Lectura de las páginas 21, 22, 23 de La sombra del vampiro, su presencia en el séptimo arte, una obra de Leoncio González Evia en Cultivalibros. Que puedes adquirir al precio ejemplar 12 euros con ISBN 13 igual 978-15534-15534-33-4 depósito legal M-18193 2012 dedicado a mí en la primera página, con todo mi cariño, de Leo, el 22 de marzo del 2013. Pero desde siempre, a la gente guapa de mi familia, mi madre Araceli, mi hermano Roberto, mis sobrinas y mi sobrino, a Gustavo Bueno Martínez, que es su filósofo ejemplar, Gustavo Bueno Sánchez, que es hijo del anterior y que él dice que son iguales, Alejandro Díaz Riesgo, Águeda Vidao Navarro, Ramón García Magadán, Iván Vélez Cipriano y Daniel Stulin, a la memoria de mi padre. Yo lo que voy a hacer ahora en esta primera emisión de la edición audiovisual es leer el epílogo o la sinopsis o la introducción que nos ofrece Iván Vélez. De la lectura de estas páginas cabe esperar la sorpresa que experimentarán muchos al ver que nuestro autor califica de cine religioso a este género por el que Drácula y otras noctámbulas criaturas se mueven con solvencia. La razón para colocarle tal etiqueta a estos films hemos de buscarla en una filosofía de la religión que reconoce como núcleo de la primera fase de la misma a entidades dotadas de voluntad, a númenes o animales con los que los hombres del Paleolítico se relacionaron. Si estos, los animales, fueron los primeros dioses, sus atributos contribuirán en una segunda fase de religiosidad a construir criaturas híbridas como pueden ser los vampiros.
Se trata, en definitiva, y así lo hace González Hevia, en torno a esta cinematografía y la literatura que la sustenta, de demostrar la divina animalidad de los vampiros, circunstancia que le sirve para, con gran erudición, exponer las discusiones históricas en torno a estos seres. Se abre de este modo una disyuntiva consistente en, por una parte, una teoría demoníaca que permite que el diablo pueda resucitar difuntos que darán lugar a vampiros, y una segunda de carácter divino que consistirá en la transferencia al demonio por parte de Dios de tal poder. Un problema que encontró solución desde la racionalidad católica en la afirmación de la inexistencia de tales númenes que quedaron desplazados al terreno de lo fantástico. Pese a todo, y dejando atrás unos debates en los que participó el propio Santo Tomás, al auxilio de la operatividad fabuladora del mito acudirá la medicina, sirviendo ejemplos de catalepsias y entierros prematuros. El lector recordará aquí el relato de Poe, pestes, hematomanías, necrofilias y otras patologías hábilmente explotadas por avisados escritores, periodistas y cineastas. Tras esta profunda y concisa introducción sustentada, por otra parte, en interesantes indagaciones etimológicas, cuando González Hevia comienza el exhaustivo repaso por una cinematografía que le permitirá, no sin una ironía muy de agradecer, ir desgranando un gran número de películas en las que, unidas a consideraciones históricas o técnicas, el autor ejerce la crítica sin renunciar a mostrarnos sus gustos estéticos, aplicados tanto al séptimo arte como a los intérpretes y directores que han hecho posible la terrorífica y a veces erotizante confección de tal género. La música, por supuesto, es la banda sonora de Nosferatu. Religiosas o antirreligiosas, morbosas, satánicas, lo que para el caso es lo mismo, porque lo religioso y lo antirreligioso pertenecen al mismo género y se mueven en el mismo ámbito. Contraria son Circa e Aden. La cuna del vampirismo son, principal y básicamente, países del este de Europa, cronológico que sigue mucho más abajo. Ni pretende ser una lista exhaustiva de la filmografía sobre vampiros, ni un mero apunte descriptivo de tales películas o de sus respectivas tramas. Tampoco sostenemos, para decirlo todo, que las películas sobre vampiros sean de temática fantástica o simplemente terrorífica, sino que son películas al término del también eslavo opir o upiros, chupador de sangre. La sangre se ha identificado no pocas veces con la vida misma e incluso con el alma. Beber la sangre de otro es el medio mediante el que el vampiro puede prolongar su condición de no muerto. Este mismo sistema de creencias de tipo mágico es como Austria o Hungría. Uno de los lugares clave en el nacimiento del vampiro, llamado aquí vampir, un término eslavo que se encuentra con diversas modificaciones en Rusia, Polonia, Serbia, Bulgaria y en la antigua Checoslovaquia. Parece claro que tal es el origen de vampiro, aunque otras hipótesis hacen proceder. La relación de películas, por orden cronológico.